Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros David Castellanos. Él es líder de Data y Analítica de Equifax del Ecuador. Y vamos a hablar sobre cómo está la situación crediticia de los ecuatorianos. Permíteme, David, introducirte a nuestra audiencia. David Castellanos es economista, tiene una maestría en dirección financiera, es docente en la maestría de riesgos financieros de la Universidad Andina y de la maestría en finanzas de la Universidad de los Hemisferios, además de que ha participado como experto en economía y finanzas en varias empresas de gran renombre. Así que estamos, creo que con la persona idónea para hablar de este tema. Bienvenido, David, a este espacio. Gracias, Juan Carlos, qué gusto poder acompañarles y, bueno, intrigado un poco de conversar sobre estos temas que siempre nos llaman la atención. No, y seguro que la audiencia está muy interesada porque es un tema muy relevante. Hemos visto que la cartera de crédito en el sistema financiero en 2023 se deterioró de 2 a 3.2%. En las cooperativas se deterioró aún más. Está rondando el 7% la tasa de morosidad. Entonces, nos pareció muy importante hablar con los expertos en el tema y en este caso contigo para proponer este tema. Pero empecemos por el inicio. Empecemos por que nos cuentes qué es Equifax, cómo cumple este rol de buró de crédito y de analítica de datos. Bueno, primero te cuento que Equifax es una empresa que tiene más de 120 años ya en el mercado mundial. En el Ecuador vamos ya a cumplir 21 años. Entonces eso muestra obviamente ya una larga trayectoria, si quieres tú, sobre todo a nivel internacional. Cuando uno se fija en las empresas que han cumplido más de 100 años, te muestra obviamente un tema de ir generando cambio e innovación y no quedarse en el tiempo. Justamente Equifax, al tener presencia ya en más de 25 países, ha tomado esas mejores prácticas para trasladarlas al Ecuador y ya desde hace varios años dejar de ser ese simple buró de crédito en el que se enfocaba mucho el tema de reportería, que sí es un tema importante, pero a través de la analítica, a través de los procesos hoy en día de machine learning, la inteligencia artificial, caminar justamente hacia soluciones robustas que se enfocan no solo en la contención y el manejo del riesgo, sino también en el entender dónde hay nuevas oportunidades, considerando que hoy en día al tener la data uno puede identificar cuáles son esas necesidades específicas de zonas, regiones, personas que logren maximizar las capacidades financieras de cada uno de ellos. Muy interesante y justamente comentábamos fuera de micrófono antes de empezar la entrevista de que están empleando herramientas de inteligencia artificial, de machine learning y me quedó justamente eso. Tienen una riqueza de datos y explotar y construir esto en información, en directrices que ayudan a los negocios me parece muy valioso. Y justamente lo que comentas, los negocios que perduran en el tiempo son aquellos que han logrado ser innovadores y transformarse y sacar provecho de todo lo que tienen. Antes de pasar con la entrevista, quería preguntarte, bueno, ¿cómo trabajan, cómo consiguen y trabajan toda esta riqueza de información que tienen? Bueno, a ver, Equifax obtiene información a través de los entes de control, en este caso lo que corresponde a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, a la Superintendencia de Bancos, y de ahí al tener justamente ya estos 20 años en el mercado, al haber ido trabajando con empresas, con sectores de venta, crédito, entre otros, lo que nosotros hemos logrado justamente a nivel de esa confianza es de lograr el aporte de información, ¿no? Eso permite que justamente nosotros podamos tener una mirada completa del mercado y entender qué es lo que pasa en las diferentes verticales. Por ejemplo, el último estudio que acabamos justamente de hacer, que se denomina el barómetro del acceso a crédito, se trabajó con más de 10 millones de registros de datos crediticios. Entonces, ahí ya se empieza a hablar de la Big Data entendiéndose justamente con estos grandes montos o volúmenes de información que al obtenerlos a través de procesos analíticos nos permiten que podamos justamente discernir y ya no quedarnos en esos grandes hechos, sino llegar a determinar, mira, David se comporta así, David dentro del grupo que está busca o tiene este tipo de deseos, de necesidades, y hacia eso es lo que hoy día se enfoca la información, en darle valor. Ahí comentarte algo que muy seguramente tú lo has vivido, Juan Carlos. Hace unos 10 años teníamos el problema de la asimetría de información. ¿Qué era la asimetría? La falta de información para poder llegar a generar procesos. Hoy al 2024, puertas del 2025, sufrimos un tema inverso.
Tenemos en cambio demasiada información. Si uno abre portales, en todo lado tenemos información, pero el problema es la calidad ahora de la información. ¿Qué de eso me sirve? ¿Qué es de información basura, información de relleno e información de calidad donde yo pueda trabajar? Entonces justamente ahí es donde trabaja Equifax, en tomar esa información, transformarla en oportunidades y lograr que el mensaje, las soluciones que se requieran se acoplen a lo que hoy busca cada individuo. Esa es la diferencia en la que te podría decir Equifax la trabaja hoy en día. Me parece muy interesante porque, tal como comento, estamos sobreexpuestos de información y más bien el desafío es depurar y quedarnos con información de calidad que al ser trabajada nos permita tomar decisiones, porque al final del día hacia eso te tiene que llevar la data y hay gran volumen de data. Yendo ya más hacia el objetivo de la entrevista, ¿cómo han sentido ustedes, cómo han visto en sus indicadores de score crediticio, existe un aumento en la morosidad de los ecuatorianos? ¿Esto es generalizado? ¿Cómo han visto este tema ustedes? A ver, yo creo que uno tiene que hacer una retrospectiva, porque no podemos quedarnos solo con la fotografía del último momento, que quizás es lo que hoy día se está viendo y muchos medios lo manejan. Hay que entender que el Ecuador prácticamente desde el año 2014 no ha venido creciendo, ¿no? Las tasas que hemos tenido de desarrollo han sido tasas incipientes, tasas del 1, del 2%, cuando se sabe que el Ecuador necesita crecer a tasas del 5 o 6% para cubrir las necesidades poblacionales, lograr reducir la pobreza y recién pensar en el tema de expansión. Después, en ese periodo, nos toma una pandemia en el año 2020. Una pandemia que no nos tenía preparados y que generó un cambio estructural. ¿Qué pasó? Que al año 2019 las actividades venían creciendo, teníamos una economía que empezaba a recuperarse y se da un stopper muy fuerte que nos genera un cambio estructural, como menciono, porque de ahí hacia adelante cambian muchas cosas. Los negocios pasan de la presencialidad a la virtualidad, muchas actividades tienen que reacomodarse y reentenderse, y ahí es donde nosotros comenzamos a partir en entender que el riesgo tiene que ser medido en función a cada una de las más de 460 actividades económicas que tiene el Ecuador. Y de ahí parte el entendimiento de que hubo actividades que se fueron recuperando en periodos más largos. Te hablo del tema del turismo, por ejemplo, alimentos que han tenido vaivén, dependiendo también de todo lo que está pasando hoy día. Y otras actividades que, como el comercio, inmediatamente lograron recuperarse luego de tener un proceso de vacunación. ¿Y por qué hago un poco esta analogía? Porque ese tema estructural generó que muchas personas hayan perdido el empleo y hacia adelante no necesariamente lo hayan recuperado. Entonces el ecuatoriano que es emprendedor ha tenido que diversificarse, es un ninja si quieres tú, hoy día se maneja en diferentes skills para tratar de mejorar y eso ha generado que hoy día el nivel de riesgo que nosotros lo entendemos no es el mismo. Entonces tuvimos medidas de alivio financiero, de apoyo, pero la población venía todavía debilitada. Entonces vemos que ese efecto de mora viene acumulándose en el tiempo, la economía no logra despegar, el empleo ha tenido dificultades, tenemos un problema de liquidez al ser una economía dolarizada, y eso te lleva al 2024, donde vemos que sí, inclusive por el cambio de paso de par 60 a par 30, los niveles de mora se han acrecentado. Pero de ahí hay que entender hacia adelante cómo se trabaja en una contención, no quedarnos solo en el diagnóstico y cómo manejamos esta situación hacia adelante, entendiendo que el acceso al crédito es primordial para todos. Muy interesante. En este momento acabas de comentar problemas estructurales que tenemos en la economía, bajo crecimiento, estancamiento prácticamente desde 2019, una pandemia que te hizo caer, hay una recuperación que todavía no llegabas muchos sectores no llegan todavía a la situación de ventas que tenían prepandemia y prácticamente ahorita estamos con nulo crecimiento o incluso una posible recesión. Entonces, a nivel general hay un problema de bajo crecimiento. Aparte, la calidad del empleo no te acompaña. Es uno de los desafíos que tenemos. Y como comentaste, una gran proporción de la población no tiene ingresos, no tiene trabajo y no tiene bienes. Entonces, acrecenta este problema de no solo de morosidad, sino que ya se va trasladando un tema de problemas de ingreso del hogar a un problema de liquidez y un problema estructural más grave que estamos viviendo. ¿Qué hacer? Ya como experto financiero, ¿qué pueden hacer los negocios y los hogares
para mejorar su score crediticio o salir de esta situación? ¿Cuál sería tu recomendación? A ver, antes de igual justo un poco responder lo que tú mencionabas, hay un dato que creo que vale la pena revelar que lo contiene el informe, el estudio del barómetro, es que tras la pandemia se mencionó el estudio que hizo Merrill Lynch o JP Morgan en su momento hablaban que al Ecuador le tomaba 5 años recuperarse de la pandemia. Si haces una retrospectiva, estamos en el año 2024 y el Ecuador no se recupera. Nos va a tomar mucho más salir de ese tiempo. La primera acotación. Sin embargo, vimos que la actividad financiera sí se recuperó y lo logró prácticamente al año 3. Entonces eso permitió que refloten las actividades, que otra vez el comercio, la manufactura, la distribución y construcción, etcétera, tengamos esa sensación de dinamismo. Pero después, claro, viene un problema internacional, incremento de tasas de interés, dificultades a nivel de endeudamiento, riesgo país, que no han permitido jalar esos recursos para que otra vez se empaqueten y la economía siga funcionando. Eso explica un poco la primera parte también de por qué el crédito está creciendo a un menor ritmo. No está dejando de crecer, pero lo hace a un menor ritmo. Ahora, dentro de esa condición, sabemos que las personas hoy en día tienen diferentes formas de poder generar ingreso. Entonces, el entendimiento tiene que ir a generar productos en base a esa capacidad que tienen. Entonces, si una persona no tiene ingresos permanentes porque no está en una relación de dependencia y está en una actividad mixta, si quieres tú, yo tengo que entender cuáles pueden ser esos umbrales máximos para no exponer a esas personas a que después tomen un crédito y no me paguen. Ahí viene un tema de cultura financiera, con las instituciones financieras, ahora con la nueva Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, pero también con herramientas como las que Equifax ya cuenta. Entender cuánto es lo que una persona logra soportar para poder pagar un crédito. Eso permite que esa persona lo tome y lo cumpla, porque hay que entender que también un crédito es una obligación que tiene que cumplirse. ¿Con eso qué logramos, Juan Carlos? Que la persona mantenga su nivel de score, ¿no? Y si es que en algún momento ha tenido una dificultad, una de las cosas es volver a tomar ese hábito de pago. El score lo que te mide es un hábito de pago. Y cuando yo dejé de pagar porque hubo esa ruptura de cadena, puede ser un tema no de mala fe. En el trabajo se atrasaron, yo era un funcionario público, lo que sea. Esas son las casuísticas que tiene que entender la institución, analizarlas y permitir ese reacomodo. Entonces yo vuelvo a tomar una nueva operación de crédito y me vuelvo a recuperar. Entonces el score ve que yo vuelvo a pagar normalmente y el score vuelve a subir, porque es un tema de comportamiento. Muy interesante lo que comentas. Sí, de hecho, una de las preocupaciones que tenemos al hablar con diferentes actores, al hacer el análisis de la economía, es que si ves una falta de liquidez en el mercado, hay una guerra de tasas de interés. Como aspecto positivo, sigue aumentando el crédito, siguen aumentando los depósitos en mayor cuantía que el crédito, pero el aumento de la morosidad y sobre todo este comportamiento de tasas de interés sí te deja preocupado de que hay una pelea por la escasa liquidez que hay actualmente en el mercado y que te puedes llevar a este tipo de problemas. Un poco ya nos has ido dando unos insights de por qué es útil para las empresas contar con esta información, pero igual quiero hacerte la pregunta, ¿cómo pueden explotar las empresas esta información de los clientes o de los potenciales clientes? ¿Por qué es importante que un negocio empiece a trabajar con esto? Por varias razones, y quizás comento las principales. El primer hecho es que hay esta famosa política de conozca a su cliente, que va mucho más allá del entendimiento de saber dónde está ubicado, qué hace, si tiene ventas. Yo necesito también entender cómo ha venido comportándose en el pago de obligaciones crediticias, porque eso también me da otra tendencia. Puede ser una empresa que maneje bien sus ventas, que lo realice, pero que no esté cumpliendo honradamente o cuando le corresponde el pago de sus obligaciones. Eso en cambio te da también otro tipo de mensaje. Entonces, lo que nosotros hacemos es entender y customizar en función, si es una empresa mediana, pequeña o grande, bueno, ¿en dónde se está manejando? Ya sé que es una empresa mediana o pequeña. Después, ¿qué actividad realiza? ¿De dónde provienen sus ingresos? ¿Tienes un efecto a nivel internacional que pueda afectar que tus ventas se generen? ¿Cómo eso influye en tu capacidad de pago? Entonces nosotros eso lo llamamos al indicador de impacto económico, que es una variable macro
que la tomamos para empujar al resto de actividades, de indicadores o atributos financieros, y logramos determinar que hayan diferentes ciclos y actividades económicas. Entonces yo tengo que entender si es una actividad que esté en un ciclo creciente, cuál es la oportunidad de crecimiento, ¿no? Esto está generando más empleo, está vendiendo más, el gobierno también está generando los espacios para que esto fluya. Entonces mi capacidad de venta y capacidad de pago se incrementan, hay un menor riesgo. Pero por el otro lado puedo tener la misma actividad, pero en ese sector puede ser que los costos de fletes de importación se hayan encarecido. Eso merma mi stock o mi inventario para poder salir y dar rotación y vender. Entonces esa actividad yo tengo que afectarla por una mayor propensión de riesgo y su capacidad es menor. Entonces yo logro ahí reducir, en este caso, el tema si le doy un crédito demasiado largo, no tener demasiada exposición versus la otra actividad. ¿Y qué logro? Ir ajustando mi riesgo en función al tipo de actividades. No dejo de prestar, pero genero una condición de que sé que esa actividad hasta dónde puede llegar. Anteriormente eso no se hacía. Había una línea lateral, había quizás no el conocimiento del mercado per se, y eso después conllevaba en entender, este sector está con una mora del 30%, pero si estacionalmente tú lo veías, en esos meses te iba a dar esa mora. Eso es lo que hoy día ya te permite entender la analítica y la información. Me parece muy valioso porque siempre tienes este tema de riesgo moral. El cliente puede ser muy bueno contigo, pero tú estás observando una arista de todas las interacciones que tiene con otras empresas o con otros negocios, que ustedes con su formación lo pueden revelar. Entonces me parece muy valioso todo lo que nos comentas. Mencionaste que junto a la Universidad Simón Bolívar presentaron el barómetro de acceso al crédito. Algunos resultados ya nos has dado. ¿Qué otros hallazgos importantes obtuvieron en este estudio? Ahora hay un tema importante que es el hecho de entender el empoderamiento de la mujer. Venimos hablando 4, 5, 10 años del tema de brechas. Es un problema que surge a nivel de Latinoamérica. Se toma cualquier informe de la CAB y de del BID, y sabemos que hay estas dificultades. Y Ecuador no está exento, por muchas razones, ¿no? Pero en esto hemos visto que sí se están dando avances en el Ecuador. ¿En qué sentido? En que las mujeres comienzan ahora a ser aquellas que comienzan a demandar más crédito. Y entonces en el estudio nos preguntábamos, ¿y por qué las mujeres ahora empiezan a demandar crédito y no lo hacían quizás 15 o 20 años atrás? Ya hay unos patrones que nos comenzamos a dar cuenta y observar. El primero es que si uno observa a nivel de las cifras del censo del 2022, las mujeres que hoy día son cabezas de hogar representan el 38%. ¿Qué quiere decir? Que 38 de cada 100 hogares son liderados por mujeres. Otra cosa es que sean coliderados y que estén hombre y mujer manejándose. Estos hogares dependen netamente de lo que ellos hagan. Si vemos una retrospectiva hace 10 años, hay un incremento de casi 10 puntos. Entonces, eso implica que hoy en día las mujeres necesitan realizar actividades económicas, necesitan emprender, necesitan tomar crédito para salud, vivienda, para educación y para actividades de ocio, porque es un tema también normal de consumo, recreación, entre otras. Eso motiva a que ellas sean hoy en día un engatillador importante. Poblacionalmente son el grupo inclusive más representativo, pero vemos que se van dando esos espacios que a nivel de consultas son donde más crecen. Por ejemplo, fue interesante ver que en los bancos el mayor número inclusive que se está reportando de requerimientos de crédito vienen de mujeres, ¿no? Si uno ve en cooperativas, en cambio ve que son los baby boomers, las personas que nacieron entre 1941 y 1954. Entonces ahí uno entiende cómo las actividades comienzan a complementarse y de ahí se puede generar política pública. Ese es el interés también del estudio, revelar otras formas, instituciones, a ver dónde estamos prestando, dónde vemos que podemos seguir mejorando estas brechas, y ese es uno quizás de los espacios más interesantes que nos ha dado apertura el estudio hoy por hoy. Me parece muy interesante el tema de que la mujer gane más dinamismo. Son varias las investigaciones que te muestran que las mujeres son mejores pagadores de crédito en relación a los hombres. Sin embargo, en montos y en número de créditos todavía hay una brecha importante entre hombres y mujeres. Entonces todavía se mantiene, que bueno que se vaya minorando, pero siempre llama la atención de por qué las mujeres todavía no llegan a los mismos niveles en cantidad de créditos y en volumen de Pero eso te habla de una oportunidad, Juan Carlos. Sin duda. Porque si tú, hay que ver el vaso, como digo, no medio lleno. Si es que tienes este grupo, entonces entiendes que hay una oportunidad.
¿Qué hacemos para poder seguir brindando? Porque están accediendo hoy día 37 de cada 100. Pero ¿cómo hacemos que el día de mañana sean 38, 40, 45? Ese es el espacio. Y ahí es donde uno a veces se sienta a pensar y dice, ya no hay espacio para crecer en operaciones de crédito. Ahí tienes una oportunidad. ¿Qué hacemos? ¿Cómo las educamos? ¿Cómo las empoderamos? ¿Son mejores pagadoras? ¿Qué están usando hoy día? Teléfonos móviles, aplicaciones, ¿qué necesitan? Un poco de educación financiera para poder enrolarlas. ¿Qué logramos? Reducir la economía informal, incluirlas en el mercado formal y permitir su desarrollo. Logramos reducir pobreza, nuevamente hogares disfuncionales, o sea, hay un montón de beneficios en ese lado. Yo te diría que esas son las riquezas en las que justamente el estudio busca incursionar. Muy interesante y muy valioso aporte. ¿Esto con qué periodicidad lo vienen trabajando? ¿Piensan sacar una nueva edición el año entrante? Bueno, hoy por hoy tenemos una edición anual porque es un trabajo que se hace colaborativamente con la universidad. Eso permite que los datos los genere Equifax, pero por el otro lado hay un cuerpo docente y académico experto en el tema que pueda hacer el análisis de la información y que sea otro interlocutor el que también entienda los datos, ¿no? Con eso evitamos sesgos, que siempre es importante, y mostrar realidades, como digo, distintas a las que usualmente se hablan. Eso es lo importante. Hay muchos estudios que bueno que sigan existiendo, que tengamos uno más, porque eso permite abrir el tema de discusión y que también se vean, por ejemplo, cuando estos datos se replican en otras publicaciones, hemos tenido espacios con Bloomberg, con algunas otras, se abra la puerta también a entender que en Ecuador se hace investigación. Muy valioso y también para ver tendencias, porque como tú comentabas, no hay que quedarse con una fotografía estática, sino ver de dónde viene la raíz y la evolución del problema y nos debate incluso desde 2014, así que muy, muy valioso aporte. Comentaste también por grupo etario. ¿Cómo cómo ha evolucionado el tema de crédito por grupo etario? Y sobre todo, ¿quiénes son mejores pagadores o qué grupos tienen mejor score crediticio? A ver, fue interesante entender que los millennials, que básicamente son las personas nacidas, déjame darte dato para no equivocarme, entre 1981 y 1996, son el grupo que hoy en día más demandan crédito. Y a veces cuando me ha pasado en un taxi, se conversaba en algún lugar, los millennials se piensa que son las personas que están saliendo recién de la universidad. Y esa es la generación Z. Es una generación que viene atrás, muy probablemente, de la que nosotros hoy nos encontramos. Pero hoy en día es parte de la población económicamente activa, de esos 8.4 millones de personas. Entonces, hace sentido que sea la población que hoy en día nació también o empujó mucho esa digitalización, una población altamente demandante que requiere hacer transacciones de crédito y ya no necesariamente le gusta ir a la agencia financiera porque hoy su tiempo se valora. Esos son los que más participan, los que también a nivel de ingresos, al participar mucho en la PEA, vemos que tienen una población más homogénea. ¿Qué quiero decir? Es que no vemos solo población concentrada entre aquellos que ganan 800 a 1.200, sino también hay población de 500 a 800 dólares, de 2.000 a 2.500 y prácticamente los tramos son muy similares. Cuando uno regresa a ver, por ejemplo, la generación Z, que es la que recién empieza, se concentra su mayor participación de ingresos de menos de 500 hasta 1.200 y nos hace lógica porque es la población que comienza a empujar. Pero ¿qué tipo de servicios demandan estas personas? Vemos que si estas personas se utilizan botones de pago, se les da un tema de facilidad, son las que más rápidamente logran en cambio engancharse a herramientas financieras. Hoy en día, por ejemplo, les gusta revisar y ver su score de crédito en una aplicación porque eso también les da cultura y les da un tema de salud financiera. Entonces, ellos empiezan a entender que ya el tema financiero o el mantener tu score no es un tema que tengo que dejarlo en el pasado, sino que es como cuando voy al doctor, no voy una vez al año y el doctor chequéeme a ver cómo está. Voy entendiendo si voy cumpliendo, eso te permite hacer esta revisión también del score cuando yo me consulto, ¿no? Porque cuando una persona es consultada por instituciones, el efecto es el contrario, porque se ve que está desesperada y quiere crédito. Eso, por ejemplo, ha sido datos que nos han permitido entender, y termino quizás con este dato de lo que te mencionaba, de que la generación de baby boomers
que es de esta generación ya madura, si quieres tú, que está quizás en la etapa ya de jubilación, haciendo otro tipo de actividades, también está accediendo a crédito y lo hace mayoritariamente en las cooperativas y en la banca pública. Entonces hay que entender qué están buscando ahí, qué se acerca. Hay que mencionar que el estudio con las cifras del BIES todavía no logró incorporarlas porque recién estas entraron en noviembre de 2023, pero muy seguramente en este nuevo estudio nos mostrará también cuál es la importancia del BIES hacia ese grupo etario. Entonces ahí vemos que estas personas acceden a créditos, que están buscando también en nuevos productos acorde a su servicio, que les gusta ir a la agencia. Son personas que hacen su vida, ¿no? Que si no les permites ir a agencia, por eso también las instituciones entienden dónde hay esa concentración. Y ahí utilizamos herramientas geo. Mira, en esta población es donde viven las personas de mayor edad. Ahí conviene tener una agencia física, no un cajero reciclador, porque a estas personas les gusta ir a llenar la papeleta, hacer su trámite, hicieron su día. Pero son formas de entenderlo. Y en otra zona donde vemos que hay población más juvenil, mira, necesitamos canales digitales. Entonces ahí metemos soluciones también analíticas y son resultados que, como te comento, están en el estudio y creo que nos dan esa validez que buscamos. Muy interesante lo que nos comenta. Sí, son diferentes hábitos y conductas que tiene cada grupo y hay que entenderlos por separado. Y me parece importante por el tema de economía plateada. Hay un segmento de la población que ya está jubilada que muchas veces en las investigaciones, en los análisis, ya es omitido, pero son parte de la economía, tienen una capacidad de consumo. Entonces es importante recogerlos y analizarlos también. Y en el grupo más joven, una de las preocupaciones que tenemos es justamente el alto índice de desempleo juvenil, que es gente que está graduándose de sus carreras pero no consigue empleo. ¿Cómo está la situación de este grupo en sus investigaciones? Ahí hay un dato, por ejemplo, que nos llamó mucho la atención, que se da cuando uno revisa estos periodos de 4 o 5 años, puede haber cambios estructurales y generacionales. Como tú decías bien, el tema de mirar la tendencia. La tendencia estadísticamente siempre va a ser algo importante, así tengas procesos de machine learning o algo por el estilo. Vimos que, por ejemplo, los solteros hoy día son las personas que más están accediendo a crédito, a diferencia de las personas casadas. Y este es un cambio estructural que te muestra una idea importante. ¿Por qué? Porque generalmente uno asociaba el crédito con el tema de patrimonio, que todavía existe, ¿no? Que las personas se casaban, tomaban el crédito, compraban su casa, hacían sus bienes. Pero hoy en día, después también de la pandemia, vemos que las personas solteras no necesariamente es porque estén solteras per se, sino que no se casan, viven juntas. Hoy hay un grupo mucho más grande en ese sentido, pero nosotros, claro, la información nos reporta en base a lo que está en la cédula y ahí podemos identificar que ellos son los que están buscando acceder a créditos. ¿Por qué? Porque como tú decías, si no logran obviamente ubicarse en una posición, es gente que busca emprender, que si en una actividad financiera no tienen una oportunidad de hacer un tema híbrido, no les interesa, porque ya es un tema en el que están buscando no solo estar en oficina, quieren trabajar también a nivel de home office, quieren tener 2 o 3 actividades. Entonces ahí hay otra oportunidad, desde el lado también financiero, de entender ¿cómo empiezo a vincular a estas personas con productos definidos hacia ellos? Quizás con nanocréditos, quizás a través de mayor digitalización, de capturarlos a través de nuevas apps. Bueno, ahí se abren un sinfín de oportunidades. Sin duda. Y algo que comentas también por el lado del autoemprendimiento, es importante también conocerlo. Somos uno de los países con mayor tasa de emprendimiento temprano, pero también una tasa alta de fracaso. 9.5% de los nuevos emprendimientos salen y no llegan a los 3 años. Entonces es preocupante y en su mayoría están liderados en este momento por gente joven que no encuentra un empleo y tiene que ser emprendedor por cuenta propia. Entonces, yo creo que esto también calza un poco con lo que nos estás comentando y es importante entender que este grupo, al no tener un empleo de calidad o al no conseguir un empleo, está buscando otras formas de acceder a financiamiento para montarse su negocio. Entonces, es muy interesante, muy valioso. Estamos ya por cerrar esta entrevista. Yo creo que nos has dado información muy valiosa. Quería terminar con que nos ayudes con tu lectura de ¿cómo está la economía o la situación en conjunto del país y qué perspectivas hay en adelante? Yo creo que siempre es importante dejar mensajes positivos.
Si nuevamente hacemos una retrospectiva y la estadística para ti, para mí siempre van a ser importantes. Ecuador ha tenido siempre épocas complicadas. Nunca es que podemos decir tenemos 3, 4 años de crecimiento estable. Eso no ha pasado. Sino que dentro de esas dificultades hemos ido encontrando oportunidades. El año 2024 ha sido un año particularmente con algunas vicisitudes. Tenemos un tema electoral de por medio, tenemos todavía dificultades de obtener liquidez a nivel internacional. Tenemos una actividad que ha venido ralentizándose también por un tema de conflicto interno armado. Tenemos problemas de mayor migración. Tenemos estos problemas, obviamente, de lo que se decía de que ha venido aumentando la tasa de mora por dificultades en la cadena de pago. Pero la idea es que con todo esto, bueno, ¿qué hacemos, no? La idea es no cerramos la lámpara y nos vamos todos, sino que la idea es entender que a través de la información, con datos, como cifras que se están mostrando, entender cómo ayudo a esos grupos, ¿no? Cómo genero hoy políticas diferenciadas para evitar esa transversalidad que usualmente ha caracterizado al Ecuador en dar a todos o a nadie. Hoy día puedes generar esos espacios de apoyo. Si en un momento hay temas de ver cómo mejorar créditos en el sector agro, bueno, ¿a quiénes le doy? ¿A qué sector? ¿Bajo qué condiciones? Hoy día puedes llegar a entender. Entonces, me parece que ahí hay un tema y una oportunidad importante de empezar a hacer cambios estructurales en el sentido de mejorar y dar esas oportunidades, de entender que el crédito es vital para el país, porque hoy día es la columna vertebral, no hoy, sino siempre, en lo que permita a que el Ecuador siga desarrollándose. No podemos dejar de que las actividades se financien, porque el capital hoy día no existe, sino que la idea es tratar de ver qué espacios, entender si las políticas que hoy día manejamos a nivel regulatorio son las adecuadas, cómo logramos generar más incentivos, cómo damos más espacio a las personas jóvenes. Habrá que entender también tasas de interés inclusivas, que creo que son importantes. Bueno, algunos espacios, yo creo que eso nos dará un detalle de que el nuevo gobierno tome decisiones o el gobierno que se mantenga en seguir impulsando sectores que son claves, como en este caso el sector financiero. Es muy importante lo que nos comentas, David. Hemos hablado con varios representantes del sector empresarial aquí y claro, lo que ellos nos dicen es el tema político y el tema económico muchas veces dificulta. Pero nuestra misión es seguir haciendo crecer nuestros negocios, empujar la economía del país. Entonces son cosas que te complican, pero no te tienen que desanimar a seguir buscando formas más eficientes o más innovadoras de seguir creciendo y haciendo negocio y en este caso haciendo país. Muchas gracias, David, por tu tiempo, por toda esta información que nos has dado, muy valioso aporte y bueno, queda este espacio para seguir conversando. Muchísimas gracias, un gusto compartir con ustedes.